Capítulo 25. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. El Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salu, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbi, y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moisés: ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. Capítulo 26. Después de la mortandad, el Señor les dijo a Moisés y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón: hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales. Enlisten a los varones mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes: de Enoc, Falú, Hezrón y Carmí, hijos de Rubén, el primogénito de Israel, proceden los siguientes clanes: los enoquitas, los faluitas, los hezronitas y los carmitas. Estos son los clanes de la tribu de Rubén. Su número llegó a 43,730 hombres. Eliab fue el único hijo de Falú. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirán. Estos son los mismos Datán y Abirán que, no obstante haber sido escogidos por la comunidad como oficiales, se rebelaron contra Moisés y Aarón junto con la facción de Coré, cuando este último se rebeló contra el Señor. En esa ocasión, la tierra abrió sus fauces y se los tragó junto con Coré, muriendo también sus seguidores. El fuego devoró a 250 hombres, y este hecho los convirtió en una señal de advertencia. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. De Nemuel, Jamín, Sera y Saúl, hijos de Simeón, proceden los siguientes clanes: los nemuelitas, los jaminitas, los seraitas y los saulitas. Estos son los clanes de la tribu de Simeón.
Su número llegó a 22.200 hombres. De Zephón, Hagí, Suni, Osni, Eri, Arodí y Arelí, hijos de Gad, proceden los siguientes clanes: los Zephonitas, los Hagitas, los Sunitas, los Osnitas, los Eritas, los Aroditas y los Arelitas. Estos son los clanes de la tribu de Gad. Su número llegó a 40.500 hombres. Y Onán eran hijos de Judá, pero ambos murieron en Canaán. De sus hijos Selá, Fares y Sera proceden los siguientes clanes: los Selaitas, los Faresitas y los Seraitas. De Hezrón y de Hamul, hijos de Fares, proceden los clanes Hezronitas y Hamulitas. Estos son los clanes de la tribu de Judá. Su número llegó a 76.500 hombres. De Tola, Fubá, Yasub y Simrón, hijos de Isaacar, proceden los siguientes clanes: los Tolaitas, los Fubitas, los Yasubitas y los Simronitas. Estos son los clanes de la tribu de Isaacar. Su número llegó a 64.300 hombres. De Sered, Elón y Yalel, hijos de Zabulón, proceden los siguientes clanes: los Sereditas, los Elonitas y los Yalelitas. Estos son los clanes de la tribu de Zabulón. Su número llegó a 60.500 hombres. De Manasés y Efraín, hijos de José, proceden los siguientes clanes: de Maquir, hijo de Manasés, y de Galad, hijo de Maquir, proceden el clan Maquirita y el clan Galaadita. De Geser, Helec, Asriel, Siquén, Semidá y Efer, hijos de Galad, proceden los siguientes clanes: los Geseritas, los Helequitas, los Asrielitas, los Siquenitas, los Semidaitas y los Eferitas. Zelofejad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino solo hijas, cuyos nombres eran Mahla, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Estos son los clanes de la tribu de Manasés. Su número llegó a 52.700 hombres. De Sutela, Beker y Tahán, hijos de Efraín, proceden los siguientes clanes: los Sutelaitas, los Bekeritas y los Tahanitas. De Herán, hijo de Sutela, procede el clan de los Heranitas. Estos son los clanes de la tribu de Efraín. Su número llegó a 32.500 hombres. Todos estos clanes descendieron de José. De Bela, Asbel, Ahirán, Sufán y Jufán, hijos de Benjamín, proceden los siguientes clanes: los Belaitas, los Asbelitas, los Ahiranitas, los Sufanitas y los Jufanitas. De Ard y Naamán, hijos de Bela, proceden los clanes de los Arditas y los Naamanitas. Estos son los clanes de la tribu de Benjamín. Su número llegó a 45.600 hombres. De Suján, hijo de Dan, procede el clan de los Sujanitas, que fueron los únicos clanes danitas. Su número llegó a 64.400 hombres. De Imná, Isbi y Beriá, hijos de Aser, proceden los siguientes clanes: los Imnaitas, los Isbitas y los Beriaitas. De Eber y Malquiel, hijos de Beriá, proceden los clanes de los Eberitas y de los Malquielitas. Aser tuvo una hija llamada Sera. Estos son los clanes de la tribu de Aser. Su número llegó a 53.400 hombres. De Yasel, Guní, Geser y Silén, hijos de Neftalí, proceden los siguientes clanes: los Yaselitas, los Gunitas, los Geseritas y los Silenitas. Estos son los clanes de la tribu de Neftalí. Su número llegó a 45.400 hombres. Los hombres de Israel eran en total 601.730. El Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de nombres registrados. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande, y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo,
según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus, grandes y pequeñas. De los levitas Gersón, Coat y Merari proceden los clanes gersonitas, coatitas y meraritas. De los levitas proceden también los siguientes clanes: los libnitas, los hebronitas, los mahlitas, los musitas y los coreitas. Coat fue el padre de Amirán. La esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam. Aarón fue el padre de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron bajo el juicio del Señor por haberle ofrecido fuego profano. Los levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23,000, pero no fueron censados junto con los demás israelitas, porque no habrían de recibir heredad entre ellos. Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contaron en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida. Capítulo 5. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: Hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: Recoge tu camilla y anda. Les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: Recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: Mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco, y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras?